El ascenso de Hitler explicado con Minecraft. Todo comienza justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania había sido derrotada y obligada a firmar el Tratado de Versalles, que básicamente era una lista interminable de castigos por haber perdido la guerra. En el tratado se decía que Alemania tendría que entregar una parte de sus territorios, pagar una enorme cantidad de dinero a los vencedores y aceptar públicamente que la guerra fue culpa suya. Y claro, eso dejó al pueblo alemán enfadado, empobrecido y con ganas de revancha. Y justo en este contexto nace lo que se llamó la República de Weimar, que básicamente fue el nuevo sistema democrático que se implantó en Alemania tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Con esta república querían pasar de un imperio como lo fue el alemán a un país moderno con elecciones y un parlamento. Buena idea sobre el papel, pero mal momento para aplicarlo, porque entre la crisis económica, el paro masivo y los precios que subían como cohetes, aparece un tipo llamado Adolf Hitler, un veterano de guerra con talento para hablar en público y con ideas bastante extremas. Adolf pertenecía al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, que al principio eran 4 gatos, pero con el tiempo se convirtieron en una auténtica fuerza política. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues a base de propaganda, discursos incendiarios y promesas simples. Devolver el orgullo a Alemania, echar la culpa de todo a los judíos, los comunistas y el Tratado de Versalles, y por supuesto prometer orden y riqueza de nuevo. Y dicho y hecho, Adolf comenzó su plan para dominar Alemania en 1923, cuando intentó hacer un golpe de estado en Múnich, pero falló estrepitosamente y lo metieron en la cárcel, que por cierto es donde escribió su famoso libro Mein Kampf. Y aparte también fue en la cárcel cuando Adolf aprendió una lección: si quería realmente llegar al poder no tenía que tomarlo por la fuerza, sino desde dentro del propio sistema. El golpe había sido en noviembre de 1923, en plena crisis económica y con un país completamente desorientado, y Adolf evidentemente pensó que la gente se lo uniría en masa, pero no. Le detuvieron en menos de 24 horas, pero aún así el juicio le sirvió para darse a conocer y su estancia en prisión fue más bien cómoda, y para colmo en menos de un año ya estaba fuera. Fue liberado en diciembre de 1924, por buena conducta. Sí, a pesar de haber intentado hacer un golpe de estado, cosas de la justicia alemana supongo, pero lo importante es que al salir ya no era un don nadie, ahora era una figura nacional, con un plan mucho más inteligente y mucho más peligroso, y entonces es cuando llegó su gran oportunidad para conseguirlo: la crisis de 1929. La bolsa en Estados Unidos se desplomó y la economía mundial se fue al garete, y Alemania comenzó a sufrir más de lo que ya estaba sufriendo: millones de parados, fábricas cerradas y familias desesperadas. Y justo en ese momento es cuando las ideas que Adolf y su partido vendían comenzaron a crecer como la espuma. En las elecciones de 1932, el partido de Adolf se convierte en el más votado, y aunque no consiguieron la mayoría absoluta, Adolf ya estaba en el centro de todo. Y entonces fue en enero de 1933 cuando Adolf es nombrado canciller de Alemania. Sí, legalmente, democráticamente, y aunque el parlamento pensaba que podía controlar sus formas autoritarias, no pudo. Una vez dentro, Adolf se movió como pez en el agua. Nada más llegar al poder y tras el misterioso incendio del Reichstag, es decir, el parlamento alemán, aprobó unas leyes de emergencia que le daban poderes casi absolutos. Los comunistas comenzaron a ser perseguidos, la oposición comenzó a desaparecer misteriosamente, y en menos de un año la democracia alemana dejó de existir, y ya en 1934 Adolf fusiona todos los cargos de importancia de Alemania en uno solo, y se convierte en el Führer, básicamente el líder absoluto del Estado y del partido. La dictadura ya era oficial, y con el poder en la mano empieza su proyecto. En primer lugar, elimina cualquier tipo de disidencia: partidos políticos, sindicatos, libertad de prensa, todo desaparece. Luego, en segundo lugar, empieza a rearmar a Alemania, saltándose evidentemente el Tratado de Versalles, como si fuera básicamente papel mojado, y es que para colmo ningún otro país hizo nada para detenerle. Además, ahora con Adolf, la economía comenzó a mejorar bastante gracias a la industria militar, las obras públicas y una propaganda brutal. Millones de alemanes, desesperados tras años de miseria, comienzan a sentir que por fin el país se levantaba. Pero claro, eso también tenía un precio. Comenzó también la persecución sistemática de los judíos, leyes antisemitas, discriminación, boicots, y en 1935 llegan las leyes de Nuremberg, que le quitaban la ciudadanía y los derechos más básicos. El antisemitismo ya no era solo odio, era política de Estado. Mientras tanto, simultáneamente, Adolf en política exterior comenzó a moverse como si fuera el dueño de Europa. Y así fue como en 1936 mandó tropas a la región del Rin, que era una región alemana que tras el Tratado de Versalles teóricamente tenía que estar desmilitarizada. Y spoiler, ningún país hizo nada. Ese mismo año también apoyó la Guerra Civil Española, del lado franquista, pero es que además no paró, ya que en 1938 da otro paso hacia su plan: se anexionó a Austria con el famoso Anschluss, y otra vez ningún país hizo nada. Poco después también puso el ojo en Checoslovaquia, concretamente en los Sudetes, una región con mucha población alemana. Y aquí y así entró en juego la famosa política de apaciguamiento. Los líderes del Reino Unido y Francia, en lugar de enfrentarse a Adolf, decidieron firmar el Acuerdo de Múnich y cederle los Sudetes para evitar una guerra, y a cambio Adolf prometía que no ocuparía más regiones. Spoiler, sí lo haría, ya que en marzo de 1939 invade el resto de Checoslovaquia y ya ni disimula. Y es que poco después firmó un pacto de no agresión con la URSS, el pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo entre dos enemigos ideológicos, pero muy interesados en repartirse Polonia. Y entonces así llegamos a septiembre de 1939. El 1 de septiembre Alemania invadió Polonia, y 2 días después Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania, y así es como comienza la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya es tema para otro vídeo. Pero dicho esto, solo me queda agradecerte por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya servido de algo, y si es así y quieres ver más resúmenes en el futuro, puedes suscribirte y darle a like, y ojo, activa la campanita para que YouTube te notifique de próximos vídeos, y mientras tanto, adiós.